La economía se está desmoronando, eso lo vemos. Y usted lo dice, y muchos analistas y economistas lo confirman. ¿Cómo cree que esto afecta al entorno de Putin? ¿Cuál es su opinión? Aquí hay dos opciones. O bien, para decirlo crudamente, empiezan a pudrirse junto con él, sin abrir los ojos, y siguen conservándose según el escenario norcoreano. O tal vez sea posible algún tipo de golpe de palacio en términos generales. Y entonces, afortunadamente, llegó Venezuela precisamente justo a tiempo. Y Tengo la impresión de que lo acontecido recientemente en Venezuela impactará con una fuerza tan devastadora el consenso político entre las élites que acabará resultando en un desastre absoluto. Cuando ven que simplemente pueden entregar a la figura principal, por así decirlo, e incluso quedarse en el poder, sí, por supuesto, habrá que hacer concesiones. En Venezuela ya han liberado a presos políticos. Creo que habrá más cosas de ese tipo. Estoy segura de que al final la oposición también será incluida de alguna manera en el poder actual. Es decir, comenzará una transición suave, según me parece, estoy hablando de Venezuela, y por supuesto la élite rusa está observando. O sea, hay dos opciones: o arriesgarse a perderlo todo de manera definitiva, olvidarse de todas sus mansiones, de todas sus cuentas y de todo, o irse como hacen algunos empresarios. Ya se están marchando a Occidente y están abandonando todo lo que tienen en Rusia, vendiéndolo por casi nada. O tal vez dar un golpe de estado en Palacio. Y me parece que estos pensamientos visitarán a la élite rusa cada vez con más frecuencia. Bueno, así es como llaman a nuestra tarea. Fortalece estos pensamientos en sus cabezas tanto como sea posible. Y creo que estas llamadas élites rusas también están mirando lo que está sucediendo en China estos días, porque allí se está llevando a cabo otra purga grandiosa. Esta vez fueron los generales quienes empezaron, y esto es una lección para el séquito de Putin. ¿Qué pasa? En 1 o 2 años pueden hacer lo mismo con ustedes, cuando ese dictador hambriento de poder empiece a dudar de ustedes. Y eso también debería. ¿Sembrar algunas dudas? ¿Dudas? ¿Sembrar dudas en sus filas? ni siquiera hace falta mirar a China, basta con observar con atención la historia soviética y ver cómo los dictadores soviéticos purgaban sistemáticamente a su propia élite, porque esa es la ley de vida de una dictadura. La dictadura siempre se encargará de eliminar primero a quienes están más cerca del trono. Y nadie tiene ninguna garantía de seguridad por muy cercanos que estén hoy a Putin. Y todo esto, por supuesto, debe procesarse en sus cabezas y transformarse en algo concreto. Pero, repito una vez más, nuestra tarea es hacer todo lo posible para acelerar estos procesos en sus mentes. ¿Cree usted que en el entorno de Putin escucharon el mensaje de Año Nuevo de Zelensky cuando expresó el deseo de cada ucraniano de que él muriera? Por fin, en 2026 se han puesto a pensar en algo, ¿sí? ¿Y existe en general, o es posible, aunque sea a algún nivel, una preparación para algún tipo de transición de poder después de Putin? Bueno, hablando en términos generales, ¿qué sucesores existen en la naturaleza? ¿Existen hoy en día esas candidaturas? Mire, sabe que yo en realidad no hablaría en el día de hoy de posibles sucesores, porque eso va a depender de cómo se lleve a cabo la transición. Cualquier sucesor que sea nombrado antes del momento necesario, cuando comience esa misma transición, será inmediatamente eliminado o encarcelado. Y de hecho, todo esto será reprimido bastante rápido. Mire la histeria que se desató en el Kremlin después de la creación de la plataforma de la oposición rusa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Es decir, Cuando apareció un grupo independiente de negociadores que no tenía ninguna relación con el actual poder ruso y además era firmemente opositor, allí simplemente hubo una histeria salvaje. No solo eso, incluso intentaron enviar a algunos de sus emisarios al pase, incluso para manosear a alguien, y lo digo así porque no me da miedo esa palabra. incluso puedes nombrar los apellidos de estas personas si estás listo para hacerlo, porque pero dicen que este proceso fue supervisado personalmente por no Medinsky Kozak, no lo recuerdo. Es decir, el Kremlin hizo un esfuerzo y realmente quiso infiltrar a sus agentes en la composición de esta plataforma de delegaciones ruso-opositoras.
No me sorprendería que incluso tal vez haya logrado algo, pero creo que fue en una cantidad mínima, porque después de todo es suficiente. Muchas de las personas que entraron en la plataforma tienen una postura bastante dura hacia el régimen actual. Por eso creo que Olga, disculpe, pero la oposición rusa en el exilio, no usted por supuesto, y no es una crítica hacia usted, pero muy a menudo peca de tener una postura dura solo hacia Putin, pero no hacia la guerra desatada por Putin. Es decir, no se manifiesta abiertamente. Como una fuerza pro-ucraniana, hay muchas personas que realmente serán útiles para Ucrania que hayan entrado ahora en la PACE. habrá que ver específicamente según las votaciones. Ahora, en mi opinión, la situación está más o menos 50-50 de los que usted menciona. Hay quienes son firmemente pro-ucranianos y también están aquellos que tienen una posición bastante independiente. Pues bien, por poner un caso, el mismo Oleg Orlov de Memorial, una persona sumamente razonable con una postura ideológica muy equilibrada. Y no puedo decir que sea completamente pro-ucraniano, pero me parece que con su profunda experiencia, su gran voluntad, es capaz de tomar decisiones muy bien informadas, diría yo en este momento. En cuanto a los posibles agentes, hubo una presentación y una entrevista muy interesante. Natalia Mozyachuk le dio una entrevista a Denis Kapustin en iTrex. Y él reflexionó detalladamente sobre los agentes de influencia, diciendo que la forma más alta, el mayor logro de la inteligencia, es la infiltración de sus propios agentes de influencia en los altos cargos directivos dentro de una organización de carácter opositora. Y él llamó a Leonid Volkov un agente de influencia de ese tipo. Mucha gente probablemente leyó lo que Leonid Volkov dijo sobre el propio White Rex cuando todos pensábamos que estaba muerto, y sobre sus compañeros de armas, y sobre Kirill Budanov, y sobre Andrei Ermak. Y lo que dijo tan increíblemente cerca de las narrativas oficiales del Kremlin que es simplemente... Me parece que estos supuestos agentes secretos se delatan tan torpemente que ya casi todos se dan cuenta. ¿Por qué digo casi? Porque lamentablemente hay un grupo de partidarios del FBK que, en mi opinión, aún así intentan no notar cosas tan evidentes. Y por supuesto lo que hace Leonid Volkov es tan destructivo tanto para el propio FBK, porque en mi opinión simplemente anula el legado de Alexei Navalny como para toda la oposición rusa y ayuda tanto al Kremlin, que ya ni siquiera hay palabras para describirlo. Pero me parece que las autoridades lituanas ahora están considerando la cuestión de prorrogar o, por el contrario, privarlo de su permiso de residencia. Así que veremos cuál será el desenlace final de esta historia. Y realmente me encantaría que todos ustedes comprendieran con total claridad y precisión de qué se trata todo esto. Se trata de que estamos en estado de guerra. Y Leonid Volkov ahora mismo, objetivamente de hecho, está respaldando activamente al Kremlin en su posición agresiva. Bueno, ¿y por qué lo hace? Eso ya que absolutamente cada uno de nuestros queridos espectadores lo piense por sí mismo y saque sus propias conclusiones. Yo haría la pregunta de por qué la Federación Rusa ha empezado a destapar sus conservas con tanta intensidad. Porque entendemos perfectamente que, ya sea un idiota útil hábilmente manipulado o un agente abierto, sí, cualquier agente así debe jugar a largo plazo. Ahí radica su valor. Sí, todas las semillas de duda sabemos perfectamente cómo se lleva a cabo esta guerra propagandística, pero cuando destapan así de manera descarada, abierta y rápida, eso también, me parece, habla de cierto pánico dentro del régimen. Sin duda, eso es precisamente lo que acabamos de discutir. ¿Por qué de repente cambió la posición negociadora de la delegación rusa? Y precisamente por eso, por la misma razón, se destapan intensamente las conservas del Kremlin, porque al parecer consideran que la situación, y por eso bombardean Ucrania sobre la marcha. Ellos creen que la etapa de la guerra es tan crítica
que si ahora no recurren al engaño, habrá una derrota inevitable. Y eso es lo que hay que entender. Y aquí vuelvo a apoyar al general Kellogg. Lo principal es aguantar el día y resistir la noche. Y de hecho, la forma en que se están destapando debería convencernos de que vamos en la dirección correcta. Olga, recientemente estos monstruos también te etiquetaron como agente extranjera. ¿Cómo recibiste esa noticia? Me sorprende que haya sido tan tarde porque, bueno, usted es uno de los críticos más destacados tanto de Putin como del régimen de Putin y de esta guerra, y siempre ha sabido poner los acentos en el lugar correcto. No tiene una segunda cara de la moneda, no tiene un doble fondo, y siempre ha brindado su apoyo sinceramente a las Fuerzas Armadas de Ucrania y absolutamente todo lo que está relacionado con esta guerra. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y otra vez... Tenemos la misma respuesta otra vez. Solía preguntarme por qué no me reconocían como agente extranjero, porque, bueno, así fue como sucedió. Una pregunta aparte es por qué. Ni siquiera voy a insistir en este tema ahora, por así decirlo. Un espectador atento comprenderá por qué. Casi nunca aparezco en los medios rusos. La mayoría de mis apariciones son en canales ucranianos, en varios canales ucranianos. Y tenía la firme impresión de que el Kremlin no me consideraba un jugador especialmente amenazante, debido principalmente a que no trabajo para la audiencia rusa. Bueno, no en la misma medida que los demás. Y de repente algo cambió. Y aquí llegamos a otro punto importante. Ya hemos hablado con ustedes sobre la plataforma rusa de la paz. Y nuestra organización, el Foro de la Oposición Rusa en apoyo a Ucrania, de la cual soy secretario, presentó a sus propios candidatos para esta plataforma. Y dos de nuestros candidatos, Andrei Volna y Mark Feigin, fueron incluidos en la composición de esta plataforma. Al parecer, nuestra actividad se volvió peligrosa para el Kremlin. Y como yo desempeño allí un cierto papel organizativo, decidieron atraparme rápidamente. Pero, de nuevo, esto indica que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Y fíjense, este fue el primer grupo de este año, el primero que se presentó, y el viernes siguiente no aparecieron nuevos agentes extranjeros en absoluto. Es decir, decidieron golpear de una manera muy similar a cómo disparan armas desde ruedas. Eso significa que realmente les estamos pisando los talones. Bueno, y eso está bien. Van por el camino correcto. Olga, gracias a usted. Gracias por lo que hace, gracias por no dejar de luchar. Por nuestras conversaciones personales lo recuerdo, sé cuánto ha perdido. ¿Y con qué reinas intentaron seducirla en la Federación Rusa para que usted saliera, traicionara sus convicciones opositoras y comenzara a trabajar para las autoridades o al menos guardara silencio? Por eso, honor y gloria a usted por su elección y por la labor que está realizando ahora.